del tiempo establecido, pero el contenido de la conferencia fue realmente muy bueno, Marco, te felicito. Un gran hilo conductor y con mensajes de fondo interesantes que resumen muy bien al final con los mensajes para llevar a casa y es que es un tema que todavía no hemos acabado de escribir la última palabra, tenemos que seguir desarrollando investigaciones hasta que finalmente encontremos ese escenario ideal para cada uno de los medicamentos que tú venías tocando. Yo quería hacer solamente pues un comentario y era entender un poquito que desde el punto de vista de la biología celular que afecta esta dinámica de las proteínas G, esta proteína G cada vez entendemos un poco más que activa vías de señalización diferente y el rol que tiene la restina como esa molécula que ayuda a tener una mayor o menor regulación de esas vías de señalización que se activan y de los segundos mensajeros. Creo que eso explica en parte lo que a veces en la clínica vemos con cierta refractariedad a los medicamentos y que muchas veces empiezan a pedir y pedir más medicamentos y de repente hay un fenómeno de dose regulation que está en curso. Eso creo que es un tema importante que ustedes deben conocer. Tercero, que también alrededor de estas intervenciones farmacológicas pues se crean muchos mitos urbanos y muchas tendencias, de muchas de ellas pues obviamente muy valiosas, pero sin mucho soporte de evidencia a veces, como por ejemplo, que el hipertenso pulmonar puede irle mejor o no con vasopresina que con hora, en fin, en donde de repente ahí el vacío del conocimiento es grande y que vale la pena pues trabajar en ello para poderlo llenar. Y otros temas que más adelante en las preguntas del taller complementaremos y que creo que son importantes. Nuevamente, felicitaciones Marco, creo que hiciste una muy buena revisión y es una muy buena actualización del tema. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Daniel Castro. Buenas tardes. Primero felicitar a Marco, muy buena charla. Uno de lo que ha dicho el doctor Fernández y el doctor Pablo. No quiero agregar que pues... Se te cerró el micrófono, Daniel. Pues tenemos que como agrupar las charlas que hemos venido dando. Es muy importante que esta charla pues se asocia a la que tuvimos anteriormente de las curvas de presión-volumen, como los efectos de estos medicamentos pues impactan verdaderamente en el gasto cardíaco del paciente y en todo lo que esto implica. Aunque la evidencia pues es bastante escasa sobre los efectos sobre alguno u otro de los sistemas, sea pulmonar o periférico, siempre tener en cuenta que no los podemos aislar. Entonces, estos medicamentos tienen efectos sobre los dos y dependiendo del efecto que nosotros queramos en los pacientes biventriculares, pues tenemos que tenerlo en cuenta porque podemos inclusive en nuestros pacientes aumentar esa deuda de oxígeno que es la que queremos mejorar. Lo que quería aportar y muy buena charla. Buenas tardes. Mil gracias, Dani. No sé si algún otro profesor o algún otro asistente quisiera hacer algún comentario. Profe Perdomo, que le gusta tanto el tema. Eso. No, pues felicitar a Marco, porque realmente es una revisión que es extensa y él nos ofreció un resumen muy adecuado para los objetivos de estas presentaciones. Estoy de acuerdo con esos señalamientos de que la escogencia de un inotrópico, de un vasoactivo debe estar basada en conceptos fisiopatológicos y no como hacíamos hace unos años, que esto era casi una terapia en escalera, como ir poniendo dopa, después adrena, después nona, después fenilefrina, después vasopresina, cuando pues hoy entendemos claramente que hay pacientes que requieren ciertos medicamentos desde el principio, otros en los cuales ciertos medicamentos no van a ser ni siquiera benéficos sino deleterios.
Entonces, la aproximación fisiológica a los diferentes estados hemodinámicos pues nos debe conducir a una escogencia adecuada de los diferentes medicamentos que tenemos como opciones terapéuticas. Pues aparte de felicitar a Marco, pues no tengo ningún otro comentario. Profe, mil gracias. ¿Algún otro asistente, profe, quisiera comentar algo de forma inicial? Bueno, Marco, muchas gracias nuevamente. No sé si tienes las preguntas del taller. Sí, señor, ya las Listo. coloco. Muchas Gracias. gracias, profe. Muy bien, entonces en el taller quisimos que profundizaran sobre algunos temas que nos parecen relevantes en relación a los sinotrópicos. Algunas cosas no las dijo Marco, pero porque no le tocaba, pero que nos parecen relevantes. La primera es en base a una cosa que hablamos hace 8 días y que algo se mencionó, que buscaran específicamente información sobre los factores metabólicos o farmacológicos que modifican las acciones de estos fármacos. Jaime mencionó algo ahorita al principio. Y si existen, digamos, terapias para manipular esa optimización de acción, que a veces creemos que no es que el fármaco no esté bien adecuado, sino que no está funcionando bien. Entonces, no sé qué encontraron o qué leyeron. ¿Quién es el voluntario? Mario. Profe, buena tarde. Digamos que dentro de la búsqueda, retomando un poco lo que mencionó Marco, las catecolaminas, al ejercer su función a través de la activación de esos receptores transmembrana que están ligados a la proteína G, entonces van a sufrir algunos procesos de desensibilización donde la respuesta al estímulo, digamos que va a ser afectada. Lo que yo encontré es que hay 3 mecanismos como principales que se asocian a esos procesos de desensibilización del receptor adrenérgico. Dentro de esos son la fosforilación, la endocitosis y lo que todos conocemos como el downregulation. Digamos que de estos, ellos se presentan como en diferentes momentos. La fosforilación es la que se presenta más rápido, como alrededor de segundos después de la exposición al fármaco. Y lo último es la downregulation, que tiende a presentarse horas o días después. Entonces, el entendimiento de esa proteína G y el funcionamiento de esos receptores es a lo que está apuntando actualmente los estudios para poder entender el por qué se dan las respuestas, cómo se dan, o los fenómenos de desensibilización del receptor. Entonces, algunas respuestas, digamos, están asociadas a las proteínas quinasas que actúan a través de segundos mensajeros y lo que tienden es a ocasionar que el receptor, digamos, que se desacople de la proteína que transduce la señal y termina generando, digamos, que endocitosis del receptor o alteración en la respuesta. Entonces, digamos que eso lo vemos también asociado a la unión a las proteínas del citosol, que son llamadas beta-arrestinas, y ellas lo que ocasionan o lo que facilitan son el escenario de desacoplamiento del receptor y de las proteínas que ejercen la respuesta. Entonces, digamos que hay varios estudios que han tratado de documentar qué es lo que sucede con la exposición prolongada a los beta-agonistas o a los alfa-agonistas, porque fundamentalmente se han encontrado las respuestas son a los agonismos y no a los contrarreguladores. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que evaluó la respuesta de la infusión de dobutamina a lo largo del tiempo y encontraron que pasadas 72 horas a 96 horas, la respuesta que se alcanzaba era oscilantes entre el 60 y 50%, y que este mismo patrón, digamos que de tolerancia o de disminución de la respuesta, se daba con los otros fármacos vasoactivos como la adrenalina y la noradrenalina. Pero al estudiarlos, esos fenómenos de desensibilización con los beta bloqueadores, digamos que no se presentó la misma respuesta ni con aquellos que son agonistas parciales. Entonces, digamos que los estudios comenzaron a analizar que ese proceso de sensibilización se daba más en asociación como a la fatiga del receptor por la exposición prolongada a ese tipo de fármacos. Hay unos estudios que hicieron en asma, por ejemplo, y documentaron que para recuperar esa sensibilidad o la resensibilización del receptor tenía que tardar más de 10 días, más de una semana de la suspensión al estímulo.
Entonces, en ese orden de ideas, lo que han venido tratando de documentar es cuáles son los fenómenos que se pueden modificar para ahorrar un poco la catecolamina en el receptor o evitar que se fatigue. Entonces, digamos que hay estudios sobre controlar un poco el equilibrio ácido-base, entonces la acidosis que se ha asociado a una respuesta disminuida de los receptores, pero al tratar de documentar si la corrección de la acidosis con la administración de sustancias, de fórmulas con bicarbonato de sodio, digamos que no se ha encontrado una mejoría hemodinámica que sea constante cuando se utiliza este tipo de soluciones. Otro factor asociado, digamos que está en relación con los mediadores de la inflamación o los proinflamatorios, que pueden ser por interleuquinas o por la cascada, digamos, que produce el organismo, o también por las toxinas o por las noxas que desencadenan el proceso inflamatorio. El hecho es que, digamos, hay muchos de esos factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, las endotoxinas y algunas interleuquinas, han mostrado que disminuyen también la respuesta de los receptores adrenérgicos. Entonces, lo que yo digamos que encontré es que hay algunos estudios que están buscando otro tipo de sustancias que no sean catecolaminas, que produzcan un efecto vasoactivo similar que le permita a uno utilizarlas en los casos de choque y ahorrar un poco las catecolaminas. Ahí se mencionan los análogos de la vasopresina, como el tipo terlipresina que Marco mencionó en algunos de los estudios, pero a pesar de que, digamos, hay unos estudios, ensayos controlados aleatorizados que muestran que tiene una respuesta muy similar a la noradrenalina, pero fueron suspendidos tempranamente, digamos que porque no encontraron mayor diferencia al utilizarla, pero fueron estudios largos, con poblaciones bastante numerosas, de 1.100 pacientes, evaluando mortalidad incluso a un mes, y no mostraron mayor diferencia, pero sí algo más de efectos adversos en relación a los análogos de vasopresina, como isquemias digitales o fenómenos, digamos que de secuestro a nivel de los órganos. Lo otro que ha tomado bastante fuerza es el uso o el concepto de reanimación metabólica, utilizando vitaminas como vitamina C, hidroxicobalamina o los esteroides y la tiamina. Entonces, digamos que en los casos de vasoplejía han mostrado buena respuesta al uso de este tipo de fármacos para conseguir presiones arteriales medias dentro de los objetivos terapéuticos y pues que generan, como repito, algo de ahorro de las catecolaminas. Y por otro lado están los tan utilizados esteroides que han mostrado que son agentes ahorradores de la catecolamina, y hay estudios grandes controlados aleatorizados que muestran que sí mejoran la respuesta a los vasopresores con menores dosis e incluso la duración del tiempo de duración del choque. Pero a largo plazo, cuando van a evaluar, digamos que la mortalidad casi a 3 meses, no muestran mayor diferencia cuando se usan que cuando no se usan. Digamos que lo que se está tratando de encontrar es la utilización de otros fármacos que tengan el mismo efecto vasopresor, pero que no actúen a nivel de los receptores adrenérgicos o no actúen a través de la proteína G. Muchas gracias, Mario. Muy completa tu búsqueda, muy interesante. No sé si alguno encontró alguna otra cosa o si los profes nos pueden contar en su experiencia qué funciona o qué no funciona o qué hacen para intentar ajustar. Bueno, pues como ven, digamos que la experiencia es limitada en general, como muchas cosas en cuidado intensivo, intentamos que las cosas estén en el mejor medio para que funcionen lo mejor posible. Sin embargo, cuando intentamos demostrar si manipularlos es mejor que no manipularlos, se nos queda la evidencia un poco atascada. Sin embargo, pues seguimos creyendo que optimizar las cosas que podemos optimizar, probablemente no tanto el uso de bicarbonato, pero sí tratar de revertir la causa de la acidosis, si hay niveles bajos de calcio, tratar de normalizarlos, que el paciente esté con un adecuado suplemento metabólico para que tenga reservas que no tienen que ser exageradas, sino simplemente las básicas necesarias. Y pues siempre nos quedamos tratando de impedir el down regulation y hasta ahora pues no hemos podido. En la época esteroides se habló un poco, hormonas tiroideas, pero realmente la cosa sigue muy en duda.
necesitamos como más investigación. Y como dice Mario, pues mucho de lo que están haciendo es tratar de manipular los fármacos para buscar otros fármacos nuevos, otras formas de llegar para intentar evitar esos efectos adversos que se producen sobre los receptores. La segunda pregunta va un poco hacia la pregunta de las dosis óptimas de algunos medicamentos, sobre todo no los límites clásicos de lo que dice el libro, sino en principio tratar de encontrar cuáles son las dosis reales, en qué momento iniciar más tempranamente una segunda ayuda por otro mecanismo, si se deben rotar, cuáles son esas dosis óptimas. Vanessa. Hola, buenas tardes. Es Shirley Lambrea, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues esta pregunta muy amplia y cuando uno hace la búsqueda también demasiada información, muchas teorías, pero quiero intentar pues dar algunos datos que encontré. Entonces el primer ítem va a decir, pues vamos a decir que la elección y la dosis óptima de los vasopresores y los inotrópicos, lo que tiene que variar es de acuerdo a las condiciones del paciente y al fenotipo o al subfenotipo, que es ahorita muchas de las corrientes en las que se están hablando. Entonces, no hay un vasopresor o un medicamento óptimo o un medicamento de elección. Sí hay muchos estudios como los que dijo Marcos a lo largo de su charla, que ofrecen ciertos beneficios en ciertos contextos y que uno podría guiar su terapia a partir de eso. Pero con todo lo que ha salido últimamente, con respecto también a la pregunta anterior, yo creo que también ha cambiado pues todo esto. Entonces, un elemento también muy importante, pues evaluar cuáles son los efectos adversos de cada uno de esos medicamentos y cuáles son los efectos asociados también en esas prácticas de farmacocinéticas y farmacodinamia de cada uno de los medicamentos. Entonces, en la pregunta anterior se hablaba mucho de las alteraciones de las proteínas G, pero cuando uno empieza a buscar puntualmente cada uno de estos medicamentos, se encuentran más elementos. Entonces yo hice la búsqueda y con cada uno, o bueno, los más grandes, y la búsqueda es amplia. Entonces uno siempre encuentra las dosis pues descritas en la literatura, que son las que Marcos presentó de cada uno de los medicamentos, no me voy a detener en eso. Cuando hice la búsqueda de cada uno, entonces, bueno, noradrenalina, diferentes estudios, si uno quiere evaluar si la noradrenalina en cuanto a relación dosis-mortalidad, también a largo plazo no tiene como mucho cambio el efecto de la noradrenalina en algunos estudios, pero sí se describe como la primera línea, como una evidencia moderada pues en la mayoría de los estudios. Encontré diferentes dosis, desde dosis desde 0.02 hasta 1, con diferentes efectos que se deben tener presentes debido pues, a esa efectividad de esos adrenoreceptores vasculares en diferentes lechos pues, capilares que podrían alterar esa vida de la noradrenalina. Entonces ya encontré un estudio publicado en el Critical Care en el 2017 que decía, bueno, noradrenalina en choque séptico, ¿cuánto? Ellos hacen la descripción pues, en su artículo y dice que sí, la administración temprana de la noradrenalina es beneficiosa para los pacientes con choque séptico para ayudar a restablecer la dosis óptima, pero el objetivo debería individualizarse de acuerdo a las características del paciente en cuanto a los objetivos hemodinámicos. Ellos hacen la recomendación de agregar la vasopresina en algunos casos. Ahorita a continuación, cuando les hable de vasopresina, pues también varios retractores y varias cosas en contra y a favor de la vasopresina y adicionaron las combinaciones. Sí se sabe con respecto a la noradrenalina que las dosis muy altas no están asociadas a mejoría de resultados. Incluso los pacientes con dosis muy altas de noradrenalina podría ser no tan eficaz, aunque en algunos estudios contradictorios hablan de mejoría de supervivencia en algunos casos, pero las dosis muy altas está asociada a tasas de supervivencia, a tasas de mortalidad mucho más elevadas. Otro medicamento pues que nosotros
usamos mucho pues relacionado pues en choque, vasopresina, que Marcus habló varias veces en la charla de vasopresina. Él explicó pues los mecanismos de acción, lo mismo, las dosis descritas que él presentó de 1 a 4, si uno lo quiere manejar en 1000 unidades kilo minuto. Acá en vasopresina pasa un recorrido como histórico a lo largo de cuando uno hace la búsqueda, inicialmente como en los artículos que encontré sobre el 2000, 2005, 2008, la vasopresina no tenía un efecto superior a la noradrenalina en los pacientes con choque séptico. Ya después empiezan a haber varios cambios en la búsqueda. Encontré un artículo pues del 2011 publicado en el Critical Care por Russell y colaboradores, donde ellos hablan sobre la vasopresina, que a dosis bajas podría ser útil en la asociación a la noradrenalina. Y sobre todo pues en estos pacientes con dosis de corticoides. ¿Qué pasa? Que recientemente también aparecen varios estudios de este mismo autor sobre la comparación de esa vasopresina y la noradrenalina en uno de los temas que veníamos planteando de la pregunta anterior. Entonces, al parecer, esa asociación o esa combinación podría disminuir los niveles de citoquinas plasmáticos en pacientes con choque séptico. Entonces, ellos en ese estudio plantearon que esos niveles de citoquinas plasmáticas cambian en las siguientes 24 horas a la asociación de esos medicamentos en los sobrevivientes y en los no sobrevivientes, y que se midieron pues esas citoquinas plasmáticas, y al parecer los sobrevivientes pues que tuvieron la asociación de esos medicamentos tuvieron mayores disminuciones de citoquinas y factores de crecimiento cuando se asociaba esa vasopresina. Entonces, que la vasopresina disminuyó esos niveles de citoquinas plasmáticas en las siguientes 24 horas, más que sobre la gravedad del choque. Entonces, esto podría ser pues uno de los planteamientos asociados a la búsqueda de qué efectos se requieren. Con vasopresina también uno puede encontrar pues muchos artículos, sobre todo en adultos, sobre qué dosis adecuada. Hay dosis bajas, dosis altas de vasopresina en diferentes estudios. Me pareció interesante, es un estudio de este mismo autor, James Russell, sobre la experiencia pues de los nuevos cambios en la vasopresina y el choque séptico, donde la adición de vasopresina estaba asociada pues a la disminución del lactato en los pacientes que tenían pues niveles superiores de lactato mayores a 2. Con respecto pues acá en esta misma pregunta viene también la asociación de venga cuando adicionar vasopresina o no. Diferentes respuestas, principalmente la asociación con dosis altas de catecolaminas, y los últimos estudios dicen que las dosis altas de catecolaminas asociados pues a la vasopresina disminuía pues las concentraciones de lactato. La justificación de todos estos estudios en cuanto a la adición o la combinación de los medicamentos es relacionado pues con los diferentes mecanismos de acción de los medicamentos. Entonces, cuando uno tiene pues el contexto de un choque séptico, pues principalmente lo que se buscan es atacar o tratar diferentes mecanismos hemodinámicos y mecanismos metabólicos que se activan en ese choque. Entonces, el objetivo sería identificar cuál es el tratamiento del vasopresor adecuado y la respuesta adecuada para cada paciente. Y recordar que en choque no hay un solo mecanismo fisiopatológico, que Marco lo habló muy bien. Entonces, al adicionar las combinaciones, lo que uno busca es atacar diferentes frentes de la enfermedad. No solo el sistema nervioso simpático, sino también entrar a mejorar esos mecanismos metabólicos como la arginina vasopresina o incluso el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por eso es la justificación de la combinación de los múltiples mecanismos de diferentes mecanismos fisiopatológicos. Y este concepto pues empieza pues en
en la administración personalizada de los vasopresores. Hay un estudio publicado recientemente, el LATOS-3, que habla sobre la angiotensinada en el tratamiento del choque vasodilatador desde adultos, y ellos hablan de esa angiotensina 2 como mejoría de ese choque distributivo a dosis altas de vasopresores. Digamos que esto pues en cuanto a esa hipótesis de cómo diferentes mecanismos fisiopatológicos podrían estar jugando un papel muy importante y podría uno tratarlos en el momento de hacer las combinaciones. Si hay pocos estudios que comparan la eficacia pues, de esas combinaciones, incluso los estudios cuando uno hace la búsqueda son un poquito más recientes en cuanto a las combinaciones. Otro punto pues muy importante que para nosotros que usamos mucho, milrinone, que también hay una discusión pues grande en cuanto al uso del milrinone, diferentes dosis en la literatura de milrinone, pero sí quería llamar la atención en milrinone en cuanto a las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del niño en cuanto a las características con el uso del milrinone. Entonces, recordar que en milrinone pues hay descripciones de usar en bolos, de usar en intermitentes, con diferentes evidencias un poco malas. Pero lo que utilizamos ahorita, pues, y conocemos es que el milrinone pues, tiene una vida de media un poco más larga con unos volúmenes de distribución un poco más amplios y que el aclaramiento de ese milrinone sí varía, pues, al ser renal y al depender de ese riñón, varía de acuerdo a las personas con alteraciones renales. Entonces, sí hay muchos estudios que hablan sobre el requerimiento de monitorización de niveles plasmáticos de milrinone para esos pacientes con alteraciones renales. Entonces, ese es otro de los puntos también que uno debería evaluar para las dosis óptimas, si hay posibilidad o no de monitorizar ciertos niveles de medicamentos. Digamos que en cuanto a los medicamentos vasopresores, al ser la vida media tan cortica es un poco más difícil, pero por ejemplo el milrinone, que la vida media es un poco más amplia, uno podría tener la opción. En cuanto a la búsqueda cuando dice milrinone, pues diferentes reportes, inicialmente muchos elementos que decían ajuste la dosis a esos pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, porque pues van a tener un efecto más de hipotensión, vasodilatación y que pueden ser deleterios en el contexto pues del choque. Sin embargo, pues también aparecen otros estudios contradictorios en cuanto a si sí o no cambian sí o no se debe ajustar el 30% de la dosis que en algunos estudios se plantea. Sí, otro elemento pues importante en el milrinone y relacionado también con la pregunta anterior, y es que al parecer pues en esos pacientes con choque, el tratamiento con milrinone produce un aumento de esos niveles de AMP cíclico y aumenta pues la fosforilación del fosfolambán en pacientes con cardiomiopatías dilatadas, pero que ese aumento del AMP cíclico no se ha evaluado con las concentraciones del milrinone. Entonces no se sabe si en verdad es un buen elemento aumentar la dosis para mejorar esas concentraciones o ese aumento de ese AMP cíclico como un biomarcador pues, o como un elemento para evaluar si hay eficacia o no en el tratamiento con milrinone. Y yo creo que de todos estos vasoactivos no se podría quedar hablando de las dosis que se han descrito a lo largo en la literatura. En cuanto a combinaciones o en cuanto a comparaciones más que todo, recordar pues uno de los artículos que aparece recientemente de adultos, que es la comparación que New England hace del año pasado de la combinación de milrinone comparado con dobutamina, donde ellos dicen que en pacientes con choque cardiogénico no hubo diferencia significativa entre milrinone y dobutamina con respecto pues a mortalidad. Yo sí creo que en cuanto a milrinone y dobutamina, con respecto a los datos que tenemos en cuanto a farmacocinética y farmacodinámica de niños, sí habría que evaluar ese estudio pues un poco más detalladamente. Con respecto a otros vasoactivos, adrenalina, en cuanto a choques no encontré muchos elementos puntuales, pero sí
la descripción de los cambios de las dosis, de que las dosis bajas estaban relacionados con efectos más bien vasodilatadores, pulmonares, que aumentaban las concentraciones y mejoraba las resistencias vasculares. Esto es un dato de prácticamente de 1957. Sí hay que tener presente todo lo que se dijo en cuanto a los cambios de los receptores y el aumento, pues, o los efectos adversos de la adrenalina en cuanto al uso de este medicamento. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra aporte. Shirley, muchísimas gracias. Muy extensa tu búsqueda y lástima que no encontraste tantas cosas, pero es la realidad de lo que vimos. Jaime, ¿tienes la mano levantada? Sí, Pablito, gracias. Es para complementar un poquito esa intervención de Shirley frente a esa segunda pregunta. Y esa dosis óptima o cuando buscamos considerar la combinación de medicamentos. Creo que es muy importante saber qué herramienta utilizamos para combinarlos y cuál puede ser una medida objetiva de que el paciente va bien o va mal. Entonces, creo que en ese sentido, lo primero es poder definir que existe o no refractariedad a un medicamento y requiere usar un segundo o un tercero. Entonces, en ese orden de ideas, ahí les compartí en el chat lo único que hay del tema y es cómo definir choque séptico refractario en niños y es el consenso europeo ya de hace varios años, 2016, en donde fundamentalmente para ese grupo de expertos, en dos rondas con el método Delphi, encontrar un lactato o definieron un choque séptico refractario como un paciente que tiene, a pesar de los soportes, un lactato mayor a 8, primer criterio. Segundo criterio, aumento de 1 milimol por litro luego de 6 horas de reanimación de ese lactato, o una alta dependencia de vasoactivos, y ellos hacen un punto de corte de un score vasoactivo por encima de 200. Y el tercer criterio es disfunción miocárdica definida por la presencia de arresto cardíaco revertido en la UCI o un ecocardiograma con fracción de eyección menor al 25%. Cualquiera de esos tres criterios nos harían pensar en que estamos frente a un choque séptico, en este caso refractario. Es el lactato mayor a 8, tendencia al aumento en 6 horas, o score vasoactivo mayor a 200, y el tercero, disfunción miocárdica. Entonces creo que para los residentes en formación es muy importante que se defina si ya hay refractariedad o no y cuál es la intervención pues, que tiene que considerar. En el consenso latinoamericano de sepsis, pues este dominio específicamente de vasoactivos lo lideró Claudio Oliveira del Brasil, que ustedes saben que fue pues, el único latino que participó en la campaña Sobreviviendo la Sepsis que se publicó de la Sociedad Americana. Y cuando hablábamos específicamente de este tópico, de este dominio, hubo una, digamos, aceptación de más del 92% de que definitivamente el medicamento de elección era la adrenalina, porque muchos de los pacientes necesitaban mejorar esa contractilidad miocárdica. Y considerar un segundo medicamento, no la adrenalina, cuando existiera evidencia de resistencias vasculares sistémicas bajas. Más allá de una dosis era cuando pues esa evidencia era clara, a pesar de la adrenalina. Y yo lo menciono porque muchas veces esperamos a que el paciente tenga hipotensión o compromiso pues en la macrocirculación manifestada por hipotensión para empezar la noradrenalina y no hacemos doble clic al análisis correcto de la presión arterial buscando analizar la presión de pulso. Y una presión de pulso mayor al 30% de la presión sistólica, lo que les está hablando a ustedes es que tiene un estado de vasodilatación y esa vasodilatación pues requiere posiblemente intervención porque pues en diástole ustedes van a terminar perfundiendo las coronarias y el riñón. Entonces, digamos que el consenso nuestro, y Claudio era muy enfático en defender el tema, era considerar adrenalina como elección, que fue lo que se había considerado, y no era cuando existe resistencias vasculares sistémicas bajas. Y yo pues siempre molesto y hago énfasis en los anglicismos, y es que epinefrina y norepinefrina son anglicismos, y pues preferimos usar siempre el término de adrenalina y noradrenalina. Ese es como un mensaje pues muy grande frente a este tipo pues de medicamentos. Y el tercer mensaje muy grande es que tengamos presente que hay que hacer un monitoreo de forma objetiva, lo más objetivo posible, del soporte que el paciente está necesitando en el tiempo, y creo que el score vasoactivo es una herramienta que nos sirve. Yo siempre pregunto si un paciente está con mirrinone, con adrenalina, con noradrenalina,
a dosis altas y se pone hipotenso, ¿usted qué hace? Le pone cristaloide, le sube el vasopresor, le baja el vasodilatador que tenga, en fin. Es allí donde necesitamos herramientas de pronto avanzadas que nos permitan conocer un poco más información frente al tema. Y en ese sentido, la experiencia que hemos logrado acumular con el PAICO creo que es muy valiosa para orientar muchas de estas intervenciones. De repente, quien no ha tenido la fortuna de tener el PAICO no entiende muy bien esto porque no sabe si está hipotenso, pues le pongo un bolo y le subo la nora y en últimas el mensaje lo logró, ¿cierto? Logró mejorar la presión arterial, pero a veces no es un enfoque del todo racional con las herramientas que apenas nos dan, pues a veces un monitoreo básico. Entonces sí es muy importante pues ese monitoreo. Y el cuarto mensaje grande es que creemos que la tendencia va a empezar a usar esos vasoactivos de repente de forma más rápida y más precoz. En este momento, el mismo Claudio está liderando el ensayo clínico que ustedes lo pueden encontrar en Trials, comparando inicio precoz de vasopresor versus inicio tradicional, y inicio precoz es después de un solo bolo de cristaloide, considerar el inicio rápido pues, del medicamento vasopresor. Está en curso, pues estamos todavía o están apenas en la fase de reclutamiento y les falta un año más de trabajo y esperamos pues ese reporte tenerlo pronto para poderlo compartir y tenerlo entre todos. Entonces, el mensaje grande es ese, en el trabajo pues que es de corte observacional analítico retrospectivo que mencionaba Marco. Nosotros encontrábamos que cuando el paciente necesitaba más de 0.5 microgramos kilo minuto de noradrenalina y ya recibía esteroide y seguía pidiendo más dosis de vasoactivo, se beneficiaba pues de la adición de vasopresina. Digamos, como se dice comúnmente, es un estudio observacional, asociación no es causalidad, pero por lo menos es asociación, es lo que habitualmente hablamos y eso nos puede llegar a orientar un poquito más acerca de la terapia. Y el otro punto es que mencionaba Mario, y claramente todos creemos que el bicarbonato es un medicamento que lo que va a hacer es maquillarnos un poquito el plasma y no actuar sobre la fisiología. Pero lo que sí vemos es que cuando existe acidemia profunda, la respuesta de todos estos vasoactivos cada vez es menor, particularmente cuando tenemos pH por debajo de 7.1, bicarbonatos menores a 10. Vemos que la respuesta pues no es la adecuada. Entonces la idea es intentar corregir esa acidosis metabólica de acuerdo a su etiología, que creo que es lo más importante, para que estos vasoactivos y estos inotrópicos actúen de forma correcta. Entonces, ese es el punto. Creo que orientar hacia que estamos hacia refractariedad en choque, en el caso del consenso que les compartía como choque séptico, es importantísimo para que una vez identificada consideremos pues otras opciones. Y pues claramente ya intervenciones no farmacológicas un poco más avanzadas. Entonces eso era, Pablito, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. En el chat pone Germán que no olviden que se intenta mejorar la macro y la microcirculación y que por eso es que estamos tanto en la discusión de titular e individualizar cada estado fisiopatológico. Juan Camilo escribe que de todas maneras es importante pensar en mejor no usar dosis altas de algunas cosas, sino intentar probablemente combinaciones con distintos mecanismos. Pareciera ser que por lo menos si no fueran igual de efectivas, sí producen menos efectos adversos. Jaime, ¿volviste a levantar la mano? Sí, qué pena, Pablito, pero es que no había leído lo que escribió Germán y creo que bueno, el espacio es valioso para analizar y discutirlo. De paso, invitamos pues a las charlas del Congreso de la AMSI que tendrán lugar mañana, jueves y viernes, y vamos a tocar específicamente ese tópico que está tocando Germán, por eso me atreví a prender otra vez el micrófono, y es el concepto que se está hablando pues hoy en día de incoherencia hemodinámica, que no es un concepto muy conocido. Aquí lo hemos discutido pues en las charlas de fisiología, pero que digamos está enmarcado muy bien en lo que está refiriendo Germán en su comentario, y es que las metas no solamente son de la macro, sino también de la microcirculación. Entonces, eso realmente es coherencia hemodinámica. La definición de coherencia hemodinámica es que usted posiblemente cuando tenga mejoría de esos indicadores de macrocirculación, como presión arterial, frecuencia cardíaca, presión de pulso, exista mejoría en la microcirculación. Y hoy en día la podemos medir con el lactato, con el delta de CO2 y con posiblemente el llenado capilar. Son las tres herramientas que todos tenemos en la cabecera del paciente. Cuando eso no ocurre, cuando usted ha mejorado la macrocirculación, pero sigue alterada
las variables de microcirculación, como el llenado capilar, el lactato y el delta CO2, ahí es donde existe incoherencia hemodinámica. Y lo que han encontrado por los estudios es que en esa fase de incoherencia hemodinámica ya no hay respuesta a fluidos, y es cuando el fluido hace daño más que beneficio. Y en segundo lugar, tenemos posiblemente la necesidad de intervenir para optimizar esa presión de perfusión tisular con otras estrategias. Entonces, el concepto de coherencia hemodinámica creo que le pega muy bien al comentario de Germán, y por eso pues quería aclarar y volver a comentarlo. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo creo que pasamos a la última pregunta. Finalmente, con lo que les está contando Jaime y lo que me estamos viendo, una de las grandes cosas que volvió a ser importante es esta discusión de los vasoactivos por vía periférica, la importancia que tienen en la medida en que vayamos a solicitar y a pedir que se usen de forma más rápida y más temprana. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los potenciales efectos o riesgos que tienen para ustedes entenderlos y poderlos vigilar? Y si hay alguna forma de optimizar, o alguien ha intentado buscar cómo optimizar el uso para que no vaya a pasar nada y, digamos, no empiecen a crearse malas famas alrededor de los vasoactivos periféricos. Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mauricio Sarta, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Rosario de primer año. Bueno, ¿cuáles son los riesgos potenciales del uso de estos agentes por vía periférica, y pues, cuáles son las estrategias que tenemos para optimizarlo? La pregunta. Pues primero que todo, hay que dejar muy claro que no debemos retrasar el inicio del vasoactivo por no tener un acceso vascular central. Y pues también tenemos que tener claro que tener un acceso vascular pues no es muy fácil a veces por el servicio de urgencias, porque no contamos con el tiempo necesario para iniciar el medicamento, o porque no tenemos el tiempo para tener el acceso vascular central. Y saber que no, los accesos vasculares centrales tampoco es que sean inocuos, y si vamos ahorita y vamos a tener en la conclusión donde vamos a poder definir que los riesgos de la administración de los medicamentos de forma periférica, digamos que la incidencia es relativamente baja si lo comparamos con las complicaciones que podemos tener con un catéter venoso central, sin llevarnos el mensaje de que no debemos pasar los medicamentos, o que no debemos tener una vía central, teniendo que el paso del catéter venoso central también tiene unos riesgos, como aproximadamente el 2.1% de los pacientes van a tener complicaciones mecánicas como neumotórax, que van a requerir intervenciones quirúrgicas o algunos otros procedimientos, y que aproximadamente el 0.5 al 1.4 de los pacientes que tienen catéteres van a tener una trombosis venosa relacionada con la inserción del catéter. Y entre el 0.5 y el 1.4 de los pacientes van a presentar infecciones del torrente sanguíneo asociado a dispositivo. Es por esto que pues nos surge la pregunta, bueno, si los podemos administrar, no los podemos administrar, o cómo lo debemos administrar. Y entre los eventos adversos que se relacionan con el uso de accesos vasculares periféricos en el momento de administrar vasopresores e inotrópicos, son como eventos adversos a nivel local. Entonces, si los más temidos es la extravasación del medicamento, la lesión por disminución de la perfusión, o por una vasoconstricción a nivel local que lleve a una necrosis, o que tengamos una isquemia a nivel de la extremidad. Hay un estudio me pareció muy interesante, liderado por el grupo de Portland, por el doctor Pater Nani, donde estudia aproximadamente, es un estudio de corte retrospectiva, donde se analizan los ingresos a unidad de cuidado intensivo en 44 unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos entre el 2012 y el 2014. Y el objetivo primario de este estudio era establecer los riesgos y la frecuencia de la infiltración de los accesos vasculares, la extravasación y la lesión del tejido adyacente durante la administración de fármacos vasopresores. Ellos determinaban como la lesión del tejido adyacente aquellas lesiones que requiriera
una valoración por clínica de heridas o que requirieron una intervención quirúrgica posterior a esto. Durante este periodo encontraron 346 niños que ingresaron a UCI, de los cuales 102 recibieron manejo con vasopresor por vía periférica. El diagnóstico más frecuente de esos pacientes fue el choque séptico en el 62% y el medicamento que más usó fue la dopamina. Y tenían una media de un BIS de un score vasoactivo aproximadamente de 10. La media de administración del medicamento por vía periférica fue de 4.3 horas y el tiempo más prolongado solo se presentó en un paciente de aproximadamente en 66 horas. Duró con la infusión por vía periférica y con concentración, y que este paciente requirió concentraciones bajas de vasopresina. De todos esos pacientes, de los 102 pacientes, solo 2 presentaron infiltración del acceso periférico, ninguno presentó extravasación del medicamento y ninguno presentó una lesión del tejido adyacente. Y se encontró que pues, la incidencia de estos eventos adversos o de estos eventos que tenemos es muy baja, es aproximadamente del 1.2%, y se asocia más con el tiempo de administración. En la tabla 2 de la descripción del estudio describían el grosor o el grosor del acceso. Tenían yelcos entre 22 y 24 French, no utilizaron 22, 24 y 20 French. Con eso, pues lo asociaron con que tenía menor probabilidad de presentar estos eventos adversos cuando se utilizaba un catéter más pequeño. Lo otro que encontraron era la duración de la administración y algo que me quedó la duda y que no encontré es la dilución. No decían si lo diluían, porque a veces nosotros, no sé, esto es tradición oral, no lo he encontrado y no lo encontré cuando estaba resolviendo esta pregunta, es la dilución de la mezcla. Nosotros la diluimos 10 veces, pues en un volumen 10 veces mayor al que normalmente lo diluimos, y lo administramos pues según la dosis necesaria. Pero en ninguno de los estudios que busqué encontré cómo era esa concentración que utilizaban para diluir las mezclas de los medicamentos. Otra revisión sistemática de Owen y colaboradores, pues que posteriormente sirvió para como metaanálisis, muestra que la incidencia de los eventos adversos como la extravasación, la infiltración, la necrosis es baja. En esta revisión sistemática, bueno, en este metaanálisis se incluyeron 23 estudios con aproximadamente 16.500 pacientes, aproximadamente 16 estudios en adultos, 7 estudios en niños, y encontraron que la incidencia de los eventos adversos fue de 1.8 en adultos y del 3.3 en niños. Y pues concluían que la relación, pues que había que sopesar riesgo-beneficio, ese riesgo de eventos adversos, y no podíamos retrasar el inicio del soporte vasopresor, y se disminuían esos riesgos cuando la infusión no pasaba un tiempo más de 24 horas. Y eso es lo que tenía como para contarles. Mauricio, mil gracias. No sé si alguno tiene algún comentario adicional al que tiene Mauricio o alguna experiencia adicional. Doctor Perdomo pregunta en el chat si les gustan los shots de vasoactivos o si opinan de los shots de vasoactivos. Es el único shot que no me gusta, Iván. Así, es un shot de tequila, de pequeño todavía, pero de vasoactivos no. Bueno, muy bien, pues en principio, Mauricio, lo que tú dices, no hay mucha evidencia todavía, se está construyendo en general. La investigación retrospectiva parece no mostrar la experiencia de la mayoría de la gente, pocas extravasaciones se han visto. Las recomendaciones que se dan más por sentido común, digamos que, por ejemplo, la dilución tiene que ver con que, en principio, si se va a extravasar, se extravasa a una menor concentración, entonces podrías producir menos molestia
de vasoconstricción, y la otra explicación es que en principio, como estás usando una vía periférica, probablemente la circulación periférica esté de menor calidad, entonces aumentar el volumen de infusión pudiera mejorar que llegaran esos vasoactivos de forma central más rápidamente. Esos son como los dos argumentos que se usan. También cubrir con sistemas transparentes para que puedan vigilar, porque lo que más les asusta es que haya extravasación, entonces tener un apósito transparente para cubrirlo, que sea para esa vía periférica, ojalá que sea una vía periférica de buena calidad, que no sea una que hayan tenido que chuzar 30 veces y que no saben si están seguros si la magullaron o no, o la perforaron en una de los intentos. Inclusive algunos recomiendan por ultrasonido, si hay experiencia y habilidad con el ultrasonido, se podría hacer por ultrasonido. Pero realmente, como tú dices, es basado más como en experiencia que en que se hayan hecho diferentes estudios. Sin embargo, sí es importante lo que tú recalcas, y es no olvidar que cada vez estamos más convencidos de que el vasoactivo periférico cambia radicalmente lo que uno hace con los pacientes, entonces tienen que ser fervientes defensores de los vasoactivos periféricos, que si tienen rápido acceso central lo pueden poner, pues pueden dejar la vía periférica mientras tanto. Miren que uno de los factores que parece ser persistente en los estudios es el tiempo que dura el vasoactivo puesto, entonces en la medida en que se pueda pasar a un central, se puede pasar a un central. Si ustedes creen que el choque es rápidamente revertible porque lo único que le faltaba al paciente era un poquito de adrenalina o algo y en 6 horas se lo van a quitar, podrían ni siquiera pasar el central. Pero si creen que va a durar más de 24 horas, probablemente sí es un medicamento que debería estar en central, independientemente de si necesitan el central para monitoría o para otra cosa, ¿no? Entonces, en general, creo que la evidencia se ha ido construyendo y creo que hacia allá vamos. Y más lo que va probablemente a salir en la literatura próxima, que será el uso temprano de vasoactivos, pues cada vez tendremos que defender mejor esto. Bueno, en principio creo que eso era todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que fue muy interesante y muy nutritivo para todos. Nos vemos entonces mañana en el Congreso. Por favor, todos juiciositos, tempranito. Allá los estaremos esperando estos 2 días. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Pablito. Un abrazo para todos. Buena tarde.